Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas del meollo del asunto? Yo soy Daniel Valles. Les saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, donde me encuentro en esta mañana. Y bueno, hoy tengo el gusto de ver de nueva cuenta a mi buen amigo Ángel Verdugo, que él está en la Ciudad de México. Vamos a platicar de algunos temas que espero que sean de beneficio para todos nosotros. Y bueno, nos ayude Ángel y podamos entender un poco más de lo que parece no tener sentido que está sucediendo en nuestro país. Ya lo saben ustedes, amigos, yo soy un entrevistador, soy un periodista, pero en este ejercicio que hago con Ángel, me gusta platicar, darle una pregunta, darle una mareada ahí pequeña para que él después nos desenmarañe las cosas. Así es como trabajamos en este ejercicio que hacemos aquí en el meollo del asunto y le doy la bienvenida a mi buen amigo Ángel Verdugo. Ángel, qué gusto saludarte. Igualmente, Daniel Omar, que debe estar tras bambalinas, que esos son los hombres del poder, los que están atrás. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel, un gusto estar con ustedes y contigo. Y listos estamos para tus preguntas, tus provocaciones, más que preguntas, tus provocaciones. Dices bien, dices bien. Bueno, déjame decirte que cuando hacemos este ejercicio recibimos muchos comentarios. Quisieran que lo hiciéramos más seguido, como que les gusta la química que surge entre nosotros. Y bueno, eso me da muchísimo gusto Oye, Daniel, como me diría alguien, les gusta sufrir, dice, pero es que das puras malas noticias, dice, les gusta sufrir. Con mucho gusto, hombre, con mucho gusto, no hay problema. Bueno, tengo algunos temas que quiero poner sobre la mesa para poder aprovechar que vamos a platicar un par de horas aquí. Entonces, el primero, me voy a ir de lo facilito a, bueno, pues no quiero empezar con lo obvio que dijo un amigo, oiga, ustedes siempre hablan de eso, ya hablen de otra cosa. Bueno, le digo, pues es que no se puede uno abstener, pero pues ni modo, ¿no? Así es la cosa. Pero hay un tema que cuando yo te conocí hace algunos años, hablabas de este tema que es uno de tus especialidades, la cuestión de pensiones, afores y este tipo de situaciones, porque, bueno, Ángel, las afores están retirando casi 3,000 millones de pesos, se han retirado los últimos 2 meses, la gente está yendo a hacer efectivo algo de lo que tienen ahí ahorrado, porque, bueno, la otra pandemia que vamos a vivir, porque esta todavía no estamos viviéndola, es la económica. Ya la hemos tocado en algunos comentarios aquí, pero caramba, luego está el diputado Mario Delgado tratando de pasar una iniciativa que me parece muy sospechosa para que la gente pueda acercarse y en unos cuantos días les den 13,000 pesos de sus afores. Uno, se me hace muy ojona, va a ser paloma esa, pero eh, platícanos un poco de este que es un tema un poco conocido por la gente, Muy pero bien, muy solicitado. vamos a ver. Yo creo que, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Vayamos por partes, sí, señor. Lo primero que hay que decir de las Afores es por qué tuvo México que establecer el sistema de cuentas individuales, el famoso SAR, el sistema de ahorro para el retiro, que entró en vigor en la ley en 1994 y en operación el 1 de julio de 1997. El sistema anterior, que prácticamente era el que privaba en el mundo, excepto unos cuantos países que tenían en ese entonces el sistema de cuentas individuales, no olvidemos que esto en América Latina, Chile fue pionero en esto, con el Sí, que fue el secretario, no sé si de Hacienda o ministro de Hacienda, como se diga allá, ministro de del Hacienda. general Pinochet, Piñera, José Piñera, si no estoy equivocado. Eh, entonces México debió analizar la situación que tenía su sistema de reparto. ¿En qué consiste el sistema de reparto frente al de cuentas individuales? La gente seguramente que nos escucha y ve
habrá escuchado de las pirámides. Sí. Estas pirámides es una gran estafa que un italiano empobrecido en Nueva York, allá a principios del siglo XX, el señor Ponzi, y por eso se llama el esquema de Ponzi. Sí. Consiste en seleccionar a un grupo de personas y les promete rendimientos muy por encima de los que el mercado establece, pues dicen aquellos, solo le te doy, y luego a otros y a otros, y con la nueva víctima paga los intereses de la víctima anterior. Mientras siguen cayendo víctimas, el sistema funciona. Sucede que cuando alguien le quita la piececita esa o se corta esa cadena de capturar víctimas, en ese momento se viene abajo todo el esquema de Ponzi, que es uno y luego ese uno, dos y cada uno, dos, de tal manera que los de abajo, los últimos, están financiando las altas tasas de rendimiento que se ofrece a los anteriores. Pero eso tiene un límite. Llega un momento en que la gente se da cuenta que algo hay mal o llega la autoridad y descubre el fraude. Muy bien. El sistema de reparto, guardando las debidas proporciones y porque además es un sistema soportado en la ley vigente, sí, es legal. es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Parte de la base de que siempre estarán entrando jóvenes a los mercados laborales, de tal manera que ellos aporten sus cuotas a la seguridad social, que se van a una gran bolsa. Aquí no se lo lleva una persona en particular, sino es una bolsa, y a los viejos que se van pensionando o jubilando, se toma de esa bolsa y se les entrega su pensión, y durante los tiempos que vaya a vivir, los años que vaya a vivir, seguirán entrando indefinidamente más y más jóvenes, y en su trabajo, con los impuestos que pagan, financiar el sistema de reparto. No más que hay varias cosas ahí que, no obstante las sabían los políticos y los funcionarios, tuvieron miedo a hacerlo en su momento. ¿Y qué es esto? Algo que hemos platicado en muchas ocasiones, el envejecimiento demográfico. Sí. El envejecimiento demográfico tiene dos partes. Uno es que, producto de las mejoras en los sistemas de salud, alimentación más sana, hábitos diferentes, los viejos vivimos más. Sí. Y las mujeres, producto de su incorporación al mercado laboral por la urbanización del país, tienen menos hijos. De tal manera que estamos teniendo más viejos, pero menos jóvenes. En consecuencia, el sistema de reparto se vuelve automáticamente inviable, salvo que en un determinado momento se eleven demasiado las cuotas para suplir esa carencia de nuevos entrantes al mercado laboral, y las finanzas públicas aporten un porcentaje muy importante de las pensiones. La pirámide en este sentido ya no tiene el mismo soporte abajo, pues entonces por supuesto, se va angostando, va creciendo en el medio una especie de barriga, de panza, pero arriba empieza a anancharse, diríamos en mi tierra, porque los viejos, en vez de morirse a los 55, 60 años, resulta que queremos vivir más de 70 u 80 años. De tal manera que si una persona se jubila a los 65, hace 30 o 40 años vivía 5 o 10 años más. Pero hoy una persona que se jubila a los 65 vive 20. Y dices, bueno, ¿y quién va a aportar eso? Las finanzas públicas. Era insostenible, llega el doctor Zedillo a la presidencia y dice, esto es insostenible y vamos a enfrentar este problema. Lo único que había para enfrentar ese problema era el sistema de cuentas individuales. Técnicamente se conocen los dos como lo siguiente. El sistema de reparto es un sistema de beneficio definido, porque hay una ley que dice cuánto vas a recibir tú de tu pensión, de acuerdo a un modelo matemático donde van semanas cotizadas, salario de los últimos 5 años, si estás casado, etcétera, etcétera. Beneficio definido. Muy bien. Y el de las cuentas individuales, lo único seguro es la contribución definida. ¿Y qué más hay de diferencia?
que la pensión que tú vas a recibir después de 1,250 semanas de cotizar ininterrumpidamente, y ahorita voy a hablar por qué lo ininterrumpidamente, esto tiene que ver con lo que señalaste ahorita, de que la gente está retirando una parte menor si quieres, pero cuando tú multiplicas 13,000 por 5 millones, pues ya tienes 65,000 millones de pesos que vas a sacar de esa masa invertible que está en las Afores. Muy Sí, bien. es un hoyote el que le vas a hacer, o sea. Efectivamente. Y ahorita vamos a ver por qué ese hoyo es grande. Bueno, entonces, la pensión que tú vas a recibir, repito, va a ser la que tú construyas con tus aportaciones. Y ahí es donde viene el primer problema. Cuando se define en la ley el volumen de aportación, el porcentaje de tu salario base de cotización, se fijó el 6,5%. De manera tripartita. Sector privado, 5,125, si no estoy equivocado. 5 puntos de ese 6,5. El trabajador, 1,125. Y el gobierno federal, 0,225. Si tú sumas esos tres porcentajes, te da el 6,5%. Muy bien. Entran en vigor estos porcentajes a partir del 1 de julio, empiezan a descontarte de tu salario base de cotización en los porcentajes que dije. Muy bien. Se sabía en ese momento que lo más que podría alcanzar un trabajador con ese porcentaje era del 26 al 28% de su último salario, lo que se llama técnicamente el valor de reemplazo. Pero si él le saca dinero a lo que tiene ya ahorrado o se va 1 año o 2 a la informalidad, eso reduce el monto de la pensión a alcanzar. Por eso son 1,250 semanas, que son prácticamente 25 años de aportar. Se dice ininterrumpidamente, no en el mismo trabajo, sino en varios trabajos, pero siempre te sales de uno y entras al otro para que no dejes de cotizar. Muy bien. Cuando duras 1 año sin trabajar, 2 años, bueno, te faltan esas semanas. Efectivamente, así es. Y eso reduce, por supuesto, tus rendimientos. Bueno, ¿cuánto dinero tienen las Afores? Bueno, hay dos entidades. Se crearon unas sociedades anónimas que son las Afores, administradoras de los fondos estos, y las CIEFORES. Las CIEFORES son las que se encargan de invertir, de mover ese dinero, pero está en las Afores y las Afores son administradoras, no son dueñas de esos recursos. Por eso te tienen que cobrar una comisión por los servicios que prestan. Claro. ¿Cuál es la gran ventaja de las Afores, del sistema de cuentas individuales frente al anterior? Que aquí tú, trabajador o empleado, sabes exactamente cuánto tienes. Sí. En el sistema de reparto no sabías tú. ¿Por qué? Porque era la gran bolsa la que te iba a garantizar tu pensión. Muy bien. Poco a poco se dieron cuenta que era insostenible políticamente ahora la situación, porque imagínate una persona que gana 10,000 pesos y a la hora de pensionarse le dice, muy bien, señor, su cuenta individual, y le toca una pensión de 2,800 pesos. Y dice, óiganme, pero ¿cómo? Si yo tengo 25 años aportando y entonces viene la parte política, rateros, son unos sinvergüenzas, corruptos. A ver, señor, pero usted aportaba de sus 10,000 pesos nomás 112 pesos, sí, que es el 1,125, 112 pesos 50 centavos. Ahora resulta que aportando mensualmente 112 pesos, usted quiere una pensión de millonario, no se puede. Y entonces él va a decir, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no cambiaron la ley? Ahí es donde entra la política. Porque los políticos, y nadie los señala a los legisladores, diputados y senadores, que nunca se atrevieron, ni el Ejecutivo, por supuesto, a presentar la iniciativa, y ellos tampoco a moverle por el costo político que les iba a representar. Por supuesto. Perdemos votos, dicen. Efectivamente. Bueno, hoy
Cuando ya se van a empezar a pensionar los primeros, ya este año creo que 40,000 y el año que entra y el otro, que se venga ya la marabunta de 400, 500,000, en ese momento el problema político va a estallar. En esas condiciones, ¿qué va a suceder? Pues, en primer lugar, hay una pensión mínima garantizada equivalente a un salario mínimo, de tal manera que si a ti te faltan, por decir algo, 500 pesos, el gobierno los pondría. Si te faltan 1,000, el gobierno tendría que ponerlos. Así está en la ley. Muy bien. Hoy, ¿qué sucede? Producto de esta situación de pérdida de empleo, propone Mario Delgado en un acto demagógico, no, y que vamos a permitirles, y con un dinero que no es de él, y sin decirle al trabajador el daño que él mismo se está causando. ¿Por qué? Sí, porque Dices tú, bueno, son 13,500 pesos. Sí, es poco. El problema es que ese dinero de las Afores, esos 4 billones para cerrar números fáciles, porque es 4.3 más o menos, ahí esos viene 4.3 billones de pesos no están líquidos. Es decir, están invertidos y están invertidos en papel a 30 años, a 20 años, a 10 años. De tal manera, el que tú le saques 40, 50, 60,000 millones de pesos puede generarte un problema mayor. ¿Por qué? Porque tendrías tú que vender papel antes de su vencimiento, por ejemplo. Ahora, pero le vas a hacer un daño al trabajador. ¿Por qué? Porque en vez de tener 100,000 pesos, va a tener 86,500. sí, Pero le bajan todos los porcentajes por que los que va a supuesto, recibir. pero lo peor, resulta que la cuenta promedio creo que son menos de 20 o 30,000 pesos. De tal manera que si tú le quitas 13,500 ahorita, pues le va a quedar ahí nada prácticamente. Y cuando llegue el momento de pensionar, ¿qué va a decir él? Ratas, se robaron mi dinero, así son todos. Y el gobierno en turno es el que va a enfrentar. Ahora, solución. Primeramente tenemos que entender que la solución que se plantee va a ver su beneficio de aquí a 20, 25 años. Es decir, ya ahorita los primeros, los que se van a pensionar en los próximos 10 años, 15, esos ya se fregaron. Están con el 6.5 y aun cuando subieran a 15% de su salario base, sería muy poco lo que podría aumentar. ¿Por qué? Porque la cantidad que tiene acumulada también es pequeña, por el Sí. 6.5%. Pero una persona que entrare hoy al mercado laboral, 25 años, y empezara a aportar, sea por un cambio de ley o por un ahorro voluntario para completar el 15%, es muy probable que él, 25 o 30 años después, cuando se llegue a pensionar, no sería el 26, 28%, sino probablemente el 50, 55% de su último salario, lo cual ya es razonable y ahorita podremos ver por qué sería razonable. Entonces, pero ¿qué va a pasar con los millones de trabajadores que no van a alcanzar ese beneficio? ¿Por qué? Porque el 60% de la población económicamente activa en este país está en la informalidad. Y es muy fácil que tú dejes un trabajo formal, te vayas 6 meses a la informalidad, regreses 5 o 6 meses y un compadre te dice, Daniel, hombre, vente, mira, vamos a empezar este negocio y te voy a estar dando esto mientras se encarrila y ya perdiste otros 6 meses, otros 12 meses. Es decir, hay una tentación para ir a la formalidad porque al no quitarte ni el SAR, ni Seguro Social, ni Infonavit o lo que sea, de alguna manera te genera la ilusión de que ganas más, pero estás socavando la pensión que tú podrías obtener mañana o pasado. En Claro. términos generales, esa es la situación que estamos enfrentando hoy. Es un problema, el problema más grave que tiene, si a mí me preguntares cuál es, más incluso que el de la violencia, los narcos, etcétera, es el problema del sistema de pensiones. Porque además estamos hablando de que todos los sistemas de pensiones públicas prácticamente, excepto algunas excepciones, están quebrados, no tienen sustentabilidad financiera. Imagínate universidades públicas en todo el país, gobiernos estatales de todo el país,
gobiernos municipales. Dices tú, ¿qué va a pasar? Bueno, el daño principal ahorita en términos de pasivo de Pemex, 1.7, 1.8 billones de pesos es su pasivo laboral. El seguro social, otro trancazo. Ya te dije, Petróleos, Comisión Federal de Electricidad, igual. Y tienes tú en el sistema financiero la banca de desarrollo, Banobras, Nafinsa, Bancomex, tienen un sistema propio también que es onerosísimo. Entonces, ¿quién se va a aventar el problema político de unificar todos los sistemas públicos de pensiones en el país? Nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer, pero No. mañana, pasado o como sea, van a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque la bomba es una bomba de tiempo y ahí está prácticamente lista para estallar. Y Oye, termino con Ángel, esto. pero espérate, antes de que termines, A ver, si les empiezan a dar este dinero, si empiezan a ir por sus 13,000 pesos, ahorita la gente ya empezó a sentir la falta de liquidez porque, la caramba, ya falta de vamos, ingreso, Daniel, la sí, falta de la ingreso. falta de ingreso, exactamente, que no les impide tener la liquidez necesaria, Claro, entonces estás buscando hasta por debajo de las piedras. así es. Entonces, les van a dar su dinero. Ahorita tardas 45 días. Lo que quiere hacer Mario Delgado es que se los den inmediatamente, con el perjuicio de que le van a bajar a su fondo total de retiro. Por Y en lugar, supuesto, y en así lugar es. entonces, es un problema lo que tienen encima mucho mayor del que están tratando de resolver. Y ahora Por se lo quieren supuesto. llevar a un banco de bienestar y A y ver, están buscando, hay ese una es otro problema. iniciativa. A Sí, ver, hay una iniciativa para subir 2% en un IEPS a tabaco, a licor, para poder hacer lo que tú estás diciendo ahorita, poder cubrir ese hoyo. Entonces, esto es... vayas ahí, si me permites interrumpirte, estamos hablando de algo que la gente identifica, un tecito, que la gente identifica como es que López quiere llevarse el dinero de las Afores. Ajá. Primeramente, el dinero no es de las Afores, ellas lo administran, el Sí, dinero es de los trabajadores. Segundo, todo ese dinero está invertido y ahí te va algo que o sea, me molesta porque es algo que he sabido desde hace años porque está normado. El 51.67%, es decir, el 50% de todo el dinero de esos 4.3, 4.4 billones de pesos se van a la compra de papel del gobierno federal. Es decir, están financiando la operación del gobierno federal en sí. papel a 20 años, a 30 años, a 10 años, CETES, etcétera. Es decir, el principal beneficiario de ese dinero ya lo es el gobierno federal, Sí. porque son las tasas más bajas del mercado y eso contribuye a que los rendimientos sean también muy bajos. Y hay una limitación, no puedes invertir en acciones mucho, no más poquito, y esto por acá y por allá. Es decir, el gobierno federal prácticamente desde siempre se ha beneficiado de ese financiamiento baratísimo. Pero ahora ahí te va otro dato. Tú tienes 4.4 billones de pesos. La Sí. gente, no, que las Afores no han servido para nada. De esos 4.4 billones de pesos, 2 billones de pesos, 2 billones de pesos proviene de los rendimientos que se han acumulado. Es decir, los trabajadores han aportado 2.3 billones de pesos y los otros dos son los rendimientos de sus dineros que se han ido acumulando, que se han ido acumulando. Entonces dices, a ver, quiero yo que me diga uno, cuando estaba el sistema de reparto, nada, no, se perdió aquello totalmente, pues. Por eso el gobierno federal, cuando entra en vigor esta ley, tuvo que asumir todos esos pasivos y hoy el gobierno federal le tiene que quitar al presupuesto de egresos de la federación 1.100.000.000.000 de pesos al presupuesto para pagar todas las pensiones con la ley del 73, que es Mira. el sistema de reparto previo, pero quedan 9 millones de trabajadores todavía. 9 millones de trabajadores de los 20 o de los 19 y algo, todavía se pueden pensionar con la ley del 73 y el gobierno federal tiene que aportar ese dinero.
es una bomba para las finanzas públicas. Eso es lo que López no sabe y empieza a decir tontería y media, que ponen, en primer lugar, asustan a la gente porque dice qué va a pasar con mis pensiones, asusta al sector financiero, porque hay otra cosa, ahora sí para terminar, Daniel. En este país, antes de las Afores del 97, no había ahorro de largo plazo. No conocíamos eso. Acuérdate, la deuda de López Portillo de los 82 mil millones de dólares, el 90% estaba a menos de un año. Sí. Es decir, no había el concepto de ahorro de largo plazo. Hoy, las Afores han permitido que se emita papel que compran ellas, las Afores, a través de las CIEFORES, en papel del gobierno federal a 30 años, a 20, a 10. Es decir, las Afores han contribuido a bajar el costo de la operación del gobierno federal. ¿Por qué? Porque hay ahorro interno de largo plazo. Todos esos elementos, dice López, es que la cosa neoliberal, señor, infórmese. La CONSAR tiene una serie de documentos clarísimos que puede la gente ahí entrar y leerlos, donde le explica las diferencias entre el sistema de reparto, cuentas individuales, las ventajas, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que si quieres tú determinar cuál es el verdadero problema en cuanto a gravedad y profundidad se refiere de este país para los próximos 10, 15 años, no es la violencia, no es la corrupción, son las pensiones. Y es algo que estamos a 3 años que empiece a dar su color en cuanto a la gravedad de este problema. Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque al entrar el 1 de julio del 97, entonces tuvieron 3 años, es 97, 98, 99, 3 años y medio, más 23, ya serían 26. Ya cumpliste con tus 1,250 semanas, ya puedes pensionarte y vas a encontrar una realidad. ¿Por qué? Porque el 90-95% de los empleados formales registrados en el seguro ganan menos de 5 salarios mínimos o 5 salarios mínimos, que son como 17,000 pesos más o menos. Y con 17,000 pesos que te tiren con una pensión de 5,000 pesos, a ver, oiganme, pues, señor, si yo tengo necesidades de 17 y tengo un crédito así, pues nomás le tocó esto porque eso fue lo que usted ahorró. Es decir, esos son los problemas que deberíamos estar ahorita discutiendo. Todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas. Sí, pero parece que no les interesa nada. En la mañana mi comentario de radio hablaba acerca de la nueva normalidad, y la nueva normalidad son los nuevos cientos de miles de pobres que vamos a tener, millones, que vamos a ver. Millones. Se calcula, el Coneval calcula entre 10 y 11 millones de nuevos pobres a los que ya teníamos. Dice uno, señores, eso es lo que deberíamos estar viendo. Y no andarnos peleando, ¿no? Que no me voy a dejar si los gobernadores de Acción Nacional y que me dicen chocho. No toques ese vals todavía, es para terminar, esa es la pieza para terminar. Sigamos pues. Vamos a otro lado.